Hola queridos hermanos, bendiciones del cielo para cada uno de ustedes. Repaso de la lección Escuela Sabática día por día. Bienvenidos. Nuestro estudio número 7 está titulado Tu amor es grande hasta los cielos. Salmo 57, 9 y 10 dice: Te alabaré entre los pueblos, Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos, y hasta las nubes tu fidelidad. Los salmistas reconocen que son espiritualmente pobres y que no tienen nada bueno para ofrecer a Dios. Es decir, que no tienen nada en sí mismos que los recomiende ante el santo trono de Dios. Salmo 40, 17. Entienden que como todos nosotros, necesitan gracia, la gracia de Dios. En resumen, necesitan el Evangelio. Los salmos subrayan el hecho de que la gente depende de la misericordia de Dios por completo. Afortunadamente, la misericordia de Dios es eterna, como lo demuestran la creación de Dios y la historia del pueblo de Dios. Salmo 136. Ante el Dios eterno, la vida humana es tan efímera como la hierba. Pero Dios se compadece de los seres humanos y renueva sus fuerzas. Salmo 103, 3, 5 y 15. Y en Él tienen la promesa de la eternidad. El pueblo de Dios se consuela con el hecho de que el Señor es fiel a su pacto. Las súplicas del pueblo, aunque a veces sean apremiantes, suelen estar llenas de esperanza, porque se dirigen a su compasivo Padre Celestial. Salmo 103.1, 68.5, 89.26. Las nuevas experiencias de la gracia y el amor de Dios fortalecen su determinación de adorar y servir a Dios, a nadie ni a nada más. Día domingo, su amor es para siempre. Salmo 136. ¿Qué pensamiento predomina en este salmo? El salmista, ¿dónde encuentra pruebas para su declaración predominante? El pensamiento predominante en este salmo es la gratitud hacia Dios por su amor eterno y su poder redentor. El salmista destaca la fidelidad y la bondad de Dios hacia su pueblo, recordando eventos específicos de la historia de Israel donde Dios demostró su poder y misericordia, como la liberación de Egipto, la travesía del desierto y la conquista de las naciones en la tierra prometida. Salmo 136 convoca al pueblo de Dios a alabar al Señor por su misericordia revelada en la creación. Salmo 136, 4 al 9. En la historia de Israel, Salmo 136, 10 al 22. Misericordia, en hebreo Haset, amor inalterable, transmite la bondad y la lealtad de Dios hacia su creación y hacia su pacto con Israel. El Salmo muestra que el inmenso poder y la magnificencia de Dios se basan en su amor inquebrantable. El Señor es Dios de los dioses y el Señor de los señores, un modismo hebreo que significa el Dios más grande. Salmo 136, 1 al 3. No porque haya otros dioses, sino porque Él es el único Dios. Los grandes prodigios del Señor, que nadie más puede imitar, son la demostración innegable de su dominio. Salmo 136, 4. Dios creó los cielos, la tierra y los cuerpos celestes que los paganos adoran. Deuteronomio 4, 19. Sin embargo, los salmos despojan de su autoridad a los dioses paganos y por extensión a toda fuente de seguridad humana. Son meras cosas creadas, no el Creador, una distinción fundamental. La imagen de la mano fuerte y el brazo extendido del Señor, Salmo 136, 12, resalta la eficacia del poder de Dios y el gran alcance de su misericordia. La misericordia de Dios en la creación y en la historia deberían inspirar a su pueblo a confiar en Él y a permanecer fiel a su pacto. El estribillo «porque su amor es para siempre» se repite 26 veces en este salmo para garantizar a los fieles
que el Señor no cambia y repetirá sus favores pasados con cada nueva generación. Dios se acuerda de su pueblo, Salmo 136, 23, y Él es fiel a su pacto de gracia. La creencia en la misericordia perdurable del Señor está en la base de la fe bíblica, que incluye la adoración jubilosa y la confianza, así como la constricción y el arrepentimiento. Salmo 136, versículo 23-25, concluye con el cuidado universal de Dios por el mundo. La misericordia de Dios se extiende no solamente a Israel, sino a toda la creación. El Salmo habla así de la universalidad de la gracia salvífica de Dios y exhorta al mundo entero a sumarse a Israel en alabanza al Señor. Lucas 2:10, Juan 3:16, Hechos 15:17. ¿De qué manera la imagen de Jesús en la cruz, que muere como sustituto por nuestra pecaminosidad, revela más poderosamente la gran verdad, hablando de Dios, de que su amor es para siempre? Lección para el día lunes. Crea en mí un corazón limpio. Salmo 51, 1-5. ¿Por qué el salmista apela a la misericordia de Dios? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El rey David derrama su corazón ante el Señor para pedir el perdón de los pecados durante los momentos espiritualmente más oscuros de su vida. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. El perdón es el extraordinario don de la gracia de Dios, el resultado de tu inmensa ternura. Salmo 51, 1. El rey David apela a Dios para que lo trate no conforme a lo que merece su pecado. Salmo 103, 10, sino conforme a su carácter divino, es decir, su misericordia, su fidelidad y su compasión. Salmo 51, 1, Éxodo 34, 6 y 7. Salmo 51, 6-19. ¿Cómo se describe aquí el perdón de los pecados? ¿Cuál es el objetivo del perdón divino? El perdón divino implica algo más que una proclamación legal de inocencia. Produce un cambio profundo que alcanza lo más íntimo del ser humano. Salmo 51, 6, Hebreos 4, 12. Produce una nueva creación. Salmo 51, 10, Juan 3, 3-8. El verbo hebreo bara, traducido como crear, describe el poder creativo divino. Génesis 1:1. Solamente Dios puede bara, únicamente Dios puede producir el cambio radical y duradero en el corazón de la persona arrepentida. Segunda a los Corintios 4:6. David pide purificación con hisopo. Levíticos 14:2-8, Salmo 51:7. Siente que su culpa lo mantiene proscrito de la presencia del Señor, del mismo modo que el leproso está proscrito de la comunidad mientras dura el estado de impureza. Salmo 51:11. Teme que los sacrificios no puedan restaurarlo plenamente, porque no había sacrificio que pudiera expiar sus pecados premeditados de adulterio y asesinato. Éxodo 21:14, Levíticos 20:10. Únicamente la gracia divina incondicional podía aceptar el corazón contrito y humillado de David como sacrificio y devolverle la armonía con Dios. Salmo 51, 16 y 17. Al pedir la purificación con hisopo, quiere volver a la presencia de Dios.
Pregunta: ¿Dios puede perdonar a David por adulterio, engaño y asesinato? ¿Qué esperanza existe para ti? Para el día martes, Señor, si miraras los pecados. Salmo 130. ¿Cómo se describen la gravedad del pecado y la esperanza para los pecadores? El Salmo 130 presenta la gravedad del pecado como una carga pesada que oprime al salmista, pero también ofrece esperanza en la misericordia y la redención de Dios para aquellos que se vuelven sinceramente a Él en arrepentimiento. La gran aflicción del salmista está relacionada con sus propios pecados y los de su pueblo. Salmo 130, 3 al 8. Los pecados del pueblo son tan graves que amenazan con separarlo de Dios para siempre. Salmo 133. Las Escrituras hablan de los registros de los pecados que se guardan para el día del juicio. Daniel 7:10, Apocalipsis 20:12. Y de los nombres de los pecadores que se borran del libro de la vida. Éxodo 32:32, Salmo 69:28, Apocalipsis 13:8. El salmista apela así al perdón de Dios, quien eliminará el registro de los pecados. Salmo 51:1 al 9, Jeremías 31:34, Miqueas 7:19. Sabe que Dios no es airado por naturaleza. Su amor es eterno. Su ira solamente se despierta cuando el hombre no aprecia su amor. El propósito de su ira no es herir, sino curar al hombre, no destruir, sino salvar a su pueblo del pacto. Oseas 6:1-2. Notablemente es la disposición de Dios a perdonar los pecados y no a castigarlos, lo que inspira reverencia a Dios. Salmo 134, Romanos 2:4. La adoración auténtica se construye sobre la admiración del carácter de amor de Dios, no sobre el temor al castigo. Los hijos de Dios son llamados a esperar en el Señor. Salmo 27:14, 37:34. La palabra hebrea lekavot, esperar, podría significar etimológicamente estirarse, y es la raíz de la palabra hebrea para esperanza. Por lo tanto, esperar al Señor no es entregarse pasivamente ante circunstancias miserables, sino más bien es estirarse, lleno de esperanza o ilusionarse con la intervención del Señor. La esperanza del salmista no se basa en su optimismo personal, sino en la palabra de Dios. Salmo 135. La espera fiel en el Señor no es en vano porque, tras la noche oscura, llega la mañana de la liberación divina. Observa cómo la súplica personal del salmista se convierte en la de toda la comunidad. Salmo 137 al 8. El bienestar personal y el de todo el pueblo son inseparables. Por ende, no oramos únicamente para nosotros mismos, sino por la comunidad. Como creyentes, formamos parte de una comunidad y lo que impacta en una parte de ella repercute en todos. Piensa en la pregunta: Señor, si miraras los pecados, ¿quién podría subsistir? Salmo 133. ¿Qué significa eso para ti personalmente? ¿Dónde estarías si el Señor mirara tus pecados? Estudio para el día miércoles. Alabanza al Dios majestuoso y misericordioso. Salmo 113 y 123. ¿Qué dos aspectos diferentes del carácter de Dios se describen en estos salmos? Salmo 103. Alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza al ser madre de hijos
Aleluya. Salmo 123. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Mientras que Salmo 113 destaca la grandeza y la compasión de Dios, el Salmo 123 resalta su soberanía y el lugar de confianza y dependencia del pueblo en él. Salmos 113 y 23 alaban la majestad y la misericordia del Señor. La majestad del Señor se revela en la grandeza de su nombre y en el lugar exaltado de su trono, que está por encima de todas las naciones y de los cielos. Salmos 113, 4 y 5, 123, 1. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios? Salmo 113, 5. Es una declaración de fe de que ningún poder dentro o fuera del mundo puede desafiar al Dios de Israel. Las inalcanzables alturas donde habita el Señor se ilustran al señalar que el Señor está dispuesto a humillarse o que se digna contemplar los cielos y la tierra. Salmo 113, 6. El hecho de que Dios habite en las alturas no le impide ver lo que ocurre aquí abajo. La misericordia del Señor se manifiesta en su bondadosa disposición a intervenir en el mundo y a salvar a los necesitados y a los pobres de sus problemas. Es evidente que su mano generosa no está oculta a sus siervos, aunque su morada esté en los cielos lejanos. La grandeza y el cuidado de Dios, que no pueden discernirse plenamente en la asombrosa trascendencia de Dios, se hacen explícitos en las obras de misericordia y compasión del Señor. Los necesitados, los pobres y los oprimidos pueden experimentar de primera mano el poder soberano de Dios en las notables intervenciones que Él puede realizar en su favor. El Dios exaltado manifiesta su grandeza al utilizar su poder para exaltar a los abatidos. El pueblo es libre de acercarse al Señor porque su soberana majestad y supremacía no cambian. El hecho de que Él es su bondadoso creador y sustentador y que el pueblo es su siervo, su hijo amado. De esta manera, la adoración está motivada no solamente por la magnificencia de Dios, sino también por su bondad. La alabanza no es limitada por el tiempo ni el espacio. Salmo 113, 2 y 3. La grandeza y la misericordia de Dios se manifiestan mejor en Jesucristo, que estuvo dispuesto a descender del cielo y ser abatido hasta la muerte en la cruz para elevar a la humanidad caída. Filipenses 2, 6 al 8. Allí en la cruz tenemos las máximas razones para adorar y alabar a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Medita sobre la cruz y lo que allí sucedió en tu favor. ¿De qué te ha salvado Jesús? ¿Por qué es tan importante tener presente la cruz? Para el día jueves, no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103. ¿Cómo se describe aquí la misericordia de Dios? El Salmo 103 describe la misericordia de Dios como abundante, compasiva, paciente y llena de amor. Dios perdona, sana, rescata, cubre con amor y compasión, y no nos trata según merecen nuestros pecados. Este himno de alabanza resalta la bondad y la fidelidad inagotable de Dios hacia su pueblo. Salmo 103 enumera las múltiples bendiciones del Señor.
Las bendiciones incluyen todas las cosas buenas, Salmo 103:2. Para una vida próspera, Salmo 103, 3 al 6. Estas bendiciones se basan en el carácter misericordioso de Dios y en su fidelidad al pacto con Israel, Salmo 103, 7 al 18. El Señor se acuerda de la fragilidad y la fugacidad humanas y se compadece de su pueblo, Salmo 103, 3 al 17. El recuerdo es algo más que una mera actividad cognitiva. Implica un compromiso que se expresa en la acción. Dios libera y sostiene a su pueblo, Salmo 103, 3 al 13. Las poderosas imágenes del Salmo 103, 11 al 16 ilustran la inconmensurable grandeza de la gracia de Dios, que únicamente puede compararse con la infinita inmensidad de los cielos. Isaías 55, 9. ¿Cómo debe responder el hombre a la bondad de Dios? En primer lugar, bendiciendo al Señor, Salmo 103, 1 al 2. La bendición se extiende generalmente como un acto de otorgar beneficios materiales y espirituales a alguien. Génesis 49, 25, Salmo 5, 12. Puesto que Dios es la fuente de todas las bendiciones, ¿cómo pueden los seres humanos bendecir a Dios? Alguien inferior puede bendecir a un superior como forma de agradecerle o alabarlo. Primero de Reyes 8:66, Job 29:13. Dios bendice a las personas confiriéndoles el bien, y las personas bendicen a Dios alabando el bien que hay en Él, es decir, reverenciándolo por su carácter misericordioso. En segundo lugar, al recordar todos sus beneficios y su pacto, Salmo 103:2, 18-22, al igual que el Señor recuerda la débil condición humana y el pacto con su pueblo, Salmo 103, 3 al 13, recordar es un aspecto esencial de la relación entre Dios y su pueblo. Del mismo modo que Dios recuerda sus promesas al pueblo, el pueblo debe recordar la fidelidad de Dios y responderle con amor y obediencia. Con esta idea en mente, estas famosas palabras de Elena de White son muy apropiadas. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión en la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante. Se reavivará nuestro amor y seremos más profundamente imbuidos en su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. El deseado de todas las gentes, página 66. Para estudiar y meditar, día viernes. Lee El Camino a Cristo, capítulo titulado Nuestra necesidad más urgente, páginas 25 al 34. En los Salmos, las voces del pueblo de Dios se unen como una sola para repetir el estribillo: su amor es para siempre. En celebración del amor eterno de Dios, Salmo 106.1, 107.1, 118.1 al 4 y 29 y 136. No alabar a Dios significa olvidar todos sus beneficios, no apreciar los dones de Dios. Únicamente quien alaba no olvida. Pensar en Dios y hablar de Él no implica necesariamente alabarlo. La alabanza comienza cuando uno reconoce la majestad y las obras de Dios y responde a la adoración, a su bondad, su misericordia y su sabiduría. El significado de la confesión solemne de la misericordia perdurable de Dios adquiere un significado aún más profundo cuando recordamos que la sed de Dios, es decir, su bondad y su fidelidad relacionadas con el pacto, se mantiene firme e inmutable en medio del pecado humano y la rebelión contra Dios. Hemos pecado contra Él y somos indignos de su favor. Sin embargo, Él mismo ha puesto en nuestros labios
la más maravillosa de las súplicas. No nos deseches, no deshonres tu trono glorioso. Haz honor a tu nombre. Acuérdate de tu pacto con nosotros. No lo olvides. Cuando vamos a Él confesando nuestra indignidad y pecado, Él se ha comprometido a atender nuestro clamor. El honor de su trono está empeñado en el cumplimiento de su palabra a nosotros. Palabras de vida del Gran Maestro, página 116. La experiencia de que Dios ha sido misericordioso con él, Salmo 103:2, anima al salmista a decir que el Señor hace justicia y derecho a todos los oprimidos. Salmo 103:6. De esta manera, el objetivo final del testimonio personal del salmista y de la alabanza de la misericordia de Dios en su vida es transmitir seguridad a otros acerca de la bondad amorosa de Dios, para que ellos también puedan abrir su corazón a Dios, recibir su gracia salvífica y alabar a Dios. Salmo 9:11 y 12, 22 al 27, 66, 16. Meditemos en estas tres preguntas a manera general. Primero, ¿qué conclusiones prácticas extraes del hecho de que la misericordia de Dios es eterna para la salvación de las personas? Porque esto no significa que se pueda seguir pecando, dado que la misericordia de Dios es eterna. 2. ¿Cómo conciliamos el perdón de nuestros pecados por parte de Dios con la idea del juicio de Dios sobre el pecado? Y 3. ¿Cómo se conectan las expresiones de la misericordia de Dios en el Nuevo Testamento con las de Salmos? Efesios 2, 4 al 5, 1 de Timoteo 1:16, Tito 3:5, Hebreos 4:16. Agradecemos al Señor por permitirnos llevar hasta ustedes este repaso de la lección día por día. Agradecemos también, mis hermanos queridos, su apoyo y que compartan el mensaje de la palabra de Dios. Paz de Cristo para todos.